El objetivo de aprendizaje de este tema, primero es conocer la definición de la insuficiencia hepática, la clasificación según el tiempo, conocer la etiología. Nos vamos a buscar mucho más a la etiología de la insuficiencia hepática aguda y mencionar la crónica, manifestaciones clínicas, y algo muy importante y que va de la mano de la insuficiencia hepática, pues es la presencia de encefalopatía hepática y qué estudios complementarios pedir. La insuficiencia hepática o fallo hepático, como pueden encontrar en algunos libros, es la incapacidad del hígado para llevar a cabo su función sintética y metabólica. Entonces, con fisiología, pues saben la innumerable cantidad de actividades que realiza el hígado, ¿no? Cuando decimos insuficiencia hepática aguda, ¿no? Cuando existe el deterioro agudo de su función menor a 26 semanas y grave de la función hepática en un hígado sano, ¿sí? Es decir, el hígado no tiene que tener ninguna patología previa. Se caracteriza principalmente por una alteración del estado de coagulación y que se observa en el laboratorio con un tiempo de trombina menor a 40% y su relación INR mayor a 1.5, asociado a encefalopatía hepática e ictericia. Entonces recuerden el tiempo, menos 26 semanas, con un hígado sano y, lo más importante, alteración de la coagulación. ¿Sí? Cuando encontramos INR mayor a 1.5 o prolongación de los tiempos de coagulación durante las primeras 26 semanas sin encefalopatía y hepatitis aguda sobrecrónica, este es un nuevo término, ¿sí? Cuando ocurre una descompensación en un paciente ya con una hepatopatía conocida, pero que se encontraba estable, ¿no? Ya sea con ciertas medidas higiénico-dietéticas, alimentación y obviamente la suspensión de la causa de la hepatitis crónica. Pero situaciones externas, infección o reinicio del alimento o el producto que estuvo provocando esta afección hepática crónica, ¿sí? Puede descompensar en la misma. Muy bien. Es un factor desencadenante. Y la insuficiencia hepática crónica, ¿sí? Es un proceso difuso, caracterizado por fibrosis y conversión de la arquitectura normal a una estructura, pues, completamente anormal, ¿no? Como consecuencia, existen ya procesos inflamatorios crónicos que afectan al hígado, ¿sí? Este es un hígado sano, ¿sí? Posteriormente es un hígado con fibrosis y, pues, hasta cirrosis. Todo esto toma bastante tiempo, es algo, no específicamente de si son 3 semanas, 1 año, 2 años, ¿no? Es progresivo y va a depender del factor causante de la hepatopatía crónica, ¿no? Hablando de la insuficiencia hepática aguda, ¿no? Primero es infrecuente. Por eso que no tenemos dentro de una sala de hospitalización muchos casos de insuficiencia hepática, tomando en cuenta el número de pacientes y camas, ¿no? Sin tratamiento, el pronóstico de estos pacientes es pobre y la mortalidad es hasta el 90%, ¿no? Incluso si este paciente tiene acceso a un trasplante hepático inmediato, ¿no? No se olviden que acá en Cochabamba pues no hacemos trasplante hepático. Y a pesar de tener un tratamiento, un acceso médico y demás, existe la posibilidad de una mortalidad de un 40-80%. La clave del manejo de estos pacientes es reconocimiento a tiempo del cuadro y el manejo de forma precoz. Clasificación. Entonces hablamos de una insuficiencia hepática aguda, ¿sí? Pero dentro de la misma hay tiempos mucho más cortos, ¿sí? De inicio más rápido. Aquí entra el término de insuficiencia hepática fulminante, causada por una lesión hepática grave o pérdida masiva de los hepatocitos,
y se caracteriza por la aparición repentina de la disfunción del hígado e ictericia. ¿Sí? Esta es una clasificación, ¿no?, de la insuficiencia hepática aguda de O'Grady en función al tiempo y las características que podemos encontrar tanto clínicas y laboratoriales. Tenemos la insuficiencia hepática hiperaguda, es la presencia de todos los síntomas y las características que había mencionado al inicio, que es la ictericia, la encefalopatía, es de 0 a 7 días, ¿no?, donde vemos que hay presencia de edema cerebral, tiempo de coagulación, tiempo de hipotonía prolongado, y obviamente presencia de hiperbilirrubinemia, ¿no? La insuficiencia hepática aguda es de 8 a 28 días, también presenta todas las alteraciones mencionadas, y la insuficiencia hepática subaguda, que es un tiempo mucho más prolongado, de 29 días para adelante, es un error, perdón, de 29 días para adelante. En este caso, no vemos una alteración en la coagulación, ¿sí? Y es infrecuente el edema cerebral, pero también hay ictericia. En cambio, otra clasificación, la de Bernau, también tomando en cuenta las características, no se olviden, y la divide solamente en fulminante y subfulminante. La presencia de ictericia y encefalopatía está en estos días, de 0 a 15. En cambio, la subluminante es mucho más prolongada, hasta 190 días. El edema cerebral está en ambos, ¿sí? En la fulminante, el tiempo de protrombina es variable. Y la subfulminante puede ser muy prolongado. Y el factor de riesgo en ambos está menos del 50%. En ambas la bilirrubina está alta. En realidad, el tiempo, la clasificación va a depender mucho de la presencia de ictericia y encefalopatía en este tiempo indicado, ¿sí? Si se dan cuenta, casi la sintomatología, signología y alteraciones laboratorias vienen a ser casi iguales. Entonces, ¿cuáles son las causas de insuficiencia hepática? Son muy variables, desde infecciones virales, intoxicaciones por medicamentos, intoxicaciones que no sean por medicamentos, otras enfermedades infiltrativas y errores innatos del metabolismo y idiopática, que no sabes cuál es la causa. Un momentito, por favor. Entonces, globalmente la causa más frecuente de insuficiencia hepática aguda es el virus, principalmente hepatitis B, y fármacos y toxinas, más comúnmente el paracetamol, ¿sí? Dentro de las hepatitis virales, pues ya conocen A, B, C, E y la hepatitis D. Estas son las principales causas, ¿sí? Y menos frecuentes son por virus de la fiebre hemorrágica, citomegalovirus, herpes simple, Epstein-Barr, paramyxovirus y adenovirus, ¿no? En todos los países, la causa de hepatitis viral, pues se considera una importante, ¿sí? Pero es mucho más importante en los países en desarrollo la etiología viral. Y en los países desarrollados también existe la hepatitis viral, pero las toxinas se consideran la causa más común. Solo el 0.01%, o sea, es muy bajo, pero existe, de virus de hepatitis A puede evolucionar a una falla hepática fulminante. Y la hepatitis B hasta un 1% puede ser fulminante, ¿sí?
Parece ser números pequeños, pero en general tomando en cuenta una población, entonces son casos que deben tomarse en cuenta y que puede preocupar a un determinado lugar. El paracetamol, es decir, el acetaminofeno, es uno de los productos más utilizados. Es más, en esta pandemia, pues ha sido un producto, al igual que el ibuprofeno, antigripales y algunos antibióticos han sido utilizados indiscriminadamente, incluso a dosis más de la necesaria, ¿sí? Entonces, está aquí como primera causa de intoxicación y de falla hepática. Dentro de los antibióticos, va a depender de muchas características del paciente. No todos van a ser una intoxicación por ampicilina o clavulánico. A veces ni siquiera depende de la cantidad, ¿no? Depende de la respuesta del paciente. Las quinolonas, pues que ya están en farmacología, que son antibióticos de uso importante tanto en la parte digestiva como urinaria, ambas, la ciprofloxacina y la nitrofurantoína, y la tetraciclina, que es un antibiótico que sí se lo utiliza, pero no con mucha frecuencia. El ácido valproico son para pacientes con problemas neurológicos, ¿no? Perdón, se me fue la palabra. Convulsiones, ¿sí? Lovastatina, que es un medicamento, no hay acá en el mercado de Bolivia, pero son un grupo de parte de las estatinas. La fenitoína también es para convulsiones, ¿sí? La ciclofosfamida, un medicamento que se utiliza para, como inmunosupresor, y la loratadina, que es un antihistamínico. Entonces son medicamentos bastante frecuentes, igual que este, ¿no? Que podrían provocar pues una insuficiencia hepática. Y la toxicidad acá es importante del paracetamol, es dosis dependiente, ¿sí? Ahora, entre otras cosas que no son medicamentosas, pero que pueden llegar a producir falla hepática, están este tipo de hongos, algunas hierbas medicinales de venta masiva y libre, que es el ginseng, ¿sí? Y toxinas bacterianas, menos frecuentes presentes. Entonces, dentro de lo que es el interrogatorio de un paciente con falla hepática, es la ingesta de este tipo de productos u otros, ¿no? Y dentro de las enfermedades metabólicas que pueden provocarnos una falla hepática, es tanto aguda como crónica, ¿sí? Está pues la enfermedad de Wilson, dentro de las enfermedades metabólicas causantes de hepatopatía, es la más mencionada, ¿sí? No frecuente en nuestro medio, pero mencionada. Hemocromatosis neonatal, con una sobrevida muy corta, déficit de alfa-1 antitipsina e intolerancia a la fructosa, ¿sí? Aquí tienen el anillo de Kaiser-Fleischer, que es una característica principal de la enfermedad de Wilson. Y estas enfermedades, ¿sí? Que son a veces no observadas, ¿sí? Y se manifiestan como falla hepática, ¿sí? Linfoma, leucemias, metástasis, porque no son descubiertas oportunamente, ¿sí? En algunos casos excepcionales asociados al embarazo, y dentro de estas causas síndrome de Bucharí, ¿sí? Y una hepatitis isquémica, ¿no? Para llegar a una hepatitis isquémica y que el paciente llegue a tener una falla hepática, pues tiene que haber un proceso séptico, un proceso isquémico que podría llevar a la falla hepática. Y el término criptogénica es un término que se utiliza para, en casos de que no se encuentre la etiología. Pero nosotros, para poner el término criptogénica, teníamos que haber hecho toda la batalla de estudios de enfermedades metabólicas, de enfermedades infiltrativas, virales, infecciosas, etc. Una vez realizado todo esto, todos los laboratorios y los estudios complementarios, y a pesar de todo no se llega a encontrarse la etiología, recién utilizamos el término de criptogénica, que no es en la única área, ¿sí? Puede ser también la parte pulmonar,
en la parte renal, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Las vamos a dividir en manifestaciones propias de la lesión hepática y las manifestaciones de falla multiorgánica y alteraciones metabólicas. Las manifestaciones de lesión hepática, primero, ictericia, ¿no? De aparición temprana, con aumento de la bilirrubina a predominio conjugado, en este caso aumento de las transaminasas, la oxalacética, y la pirúvica al inicio, y luego pues tienden a normalizarse, a descender, ¿no? Y lo más importante, disminución de los factores de coagulación y disminución de la síntesis de albúmina, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan de la anterior clase? Y les mostraba un laboratorio. Solamente nos enfocamos en esa clase a hablar del aumento de las bilirrubinas, la total, directa, indirecta, conjugada, no conjugada, ¿no? Pero arriba habían lo que son las transaminasas, ¿sí? Y había laboratorios de tiempo de coagulación. Entonces, en todo paciente que viene con una ictericia súbita, ustedes piden un perfil hepático y ahí les va a determinar si corresponde o no un síndrome ictérico o si están frente a un problema hepático exclusivo y si están frente a una falla hepática. Perdón. Me van a esperar unos minutos, por favor. Tengo el mismo problema de la anterior vez. Está bien, doctora. Está bien. Los laboratorios, las alteraciones. ¿Se ve, verdad? Sí, doctor. Gracias. Muy bien. Entre las manifestaciones de falla multiorgánica, la más importante es la encefalopatía hepática, como les había mencionado. No podemos hablar de falla hepática si no compromete la parte neurológica, ¿sí? Entonces, la encefalopatía hepática, un conjunto de manifestaciones neuropsiquiátricas, cognitivas, de conducta y de personalidad, que es variable, por eso los grados que vamos a ver posteriormente, que van desde una alteración leve, ¿no? Hasta el coma. Y puede o no tener síntomas neuromusculares. ¿Qué refleja la encefalopatía hepática? Esto, la escasa reserva funcional hepática y su incapacidad de detoxificar de determinadas sustancias, ¿sí? Por eso es importante saber la funcionalidad del hígado.
Eso ya en fisiología lo han avanzado. ¿Cuál es la principal neurotoxina implicada en la encefalopatía hepática? Es el amonio, ¿no? Y esto favorece el edema cerebral. Otras son las benzodiazepinas endógenas que tenemos y del sistema GABA, ¿sí? El manganeso va a producir la causa de hiperintensidad de los ganglios de la base y es responsable de síntomas extrapiramidales. Muy bien. Y otros elementos como el triptófano y la serotonina. Pero de todo esto, ¿sí? Lo que deben saber que lo más importante es el amonio, ¿sí? La elevación del amonio y su falta de eliminación va a empezar a producir diferentes alteraciones a nivel neurológico. Y ustedes tienen que pedir dentro de sus estudios complementarios, pues la cuantificación de amonio a nivel central, ¿no? Laboratorial. Entonces existe una disminución de la neurotransmisión mediada por el glutamato, ¿no? Y aumento de la neurotransmisión mediada por el GABA. Entonces, este desequilibrio es la causante de todo esto. Y estos son los estados clínicos de la encefalopatía, ¿no? Hasta que nos llegue la respuesta del laboratorio y la cuantificación del amonio, ustedes pueden clasificar, ¿no?, el estadio clínico del paciente de encefalopatía hepática, ¿no? Desde la función intelectual y de la función neuromuscular, ¿no? Paciente subclínico, todas las pruebas son normales, ¿no? Pero puede hallarse pequeñas alteraciones en su capacidad de trabajo, ¿no? O conducir el automóvil. No hay otras alteraciones a nivel de otras pruebas psicométricas o de colección numérica. Es decir, nosotros podemos llegar, parece muy teórico, ¿no? Pero la forma práctica es preguntarle, ¿sí? Si está concentrado, si se olvida en el trabajo, ¿sí? Se hacen pruebas simples en el consultorio como la suma de algunos números, la relación de las palabras, y así una serie de preguntas para clasificarlo en el estado subclínico, ¿sí? Que es el más difícil de detectar porque puede pasar desapercibido, tanto por la familia como por el mismo médico. En cambio, ya los estadios del 1 al 4 es evidente, lo único que se hace es observar, confirmar al examen físico o preguntando al acompañante del paciente. Entonces, lo que se nota en el estadio 1 es una disminución de la atención, una discreta irritabilidad, ¿no? Y cambios de personalidad, ¿no? Y en la parte neuromuscular, temblores finos, coordinación alterada, apraxia. Y en el estadio 2 existe somnolencia, cambios de conducta, el déficit de la atención y la memoria es mayor, ¿sí? Y también de otro tipo de cálculos, ¿no? Y trastornos del sueño. ¿Qué quiere decir eso? Es un paciente que cambia el ciclo circadiano. Tiende a estar despierto en la noche y dormirse durante el día. Puede haber el asterix, ¿no? Habla lenta o retrasada. En el estadio 3 la confusión es mayor, la desorientación también, y obviamente es somnoliento y no se acuerda de nada. Al examen físico existe un aumento de los reflejos, hay nistagmus y hay cierto grado de rigidez muscular. ¿Por qué es importante saber esto? Porque debemos descartar de otras enfermedades neurológicas, ¿no? Todo paciente que viene con alteración neurológica debemos descartar desde problemas expansivos a nivel cerebral, infecciones cerebrales que pueden también cursar con muchas alteraciones y debemos descartar problemas metabólicos, ¿sí? Metabólicos o vasculares. Puede ser un paciente con un accidente ACV, meningitis, etc. Entonces, esto no es clásico o específico. En cambio, el asterix es
lo más importante y característico de la encefalopatía hepática. Y el grado 4, pues es un paciente con estupor hasta el coma, ¿sí? Podemos incluso encontrar dilatación pupilar, postura descerebrada, ausencia de reflejo oculoencefálico, ausencia de la respuesta a estímulos de estudios avanzados. Esto lo hacemos ya con el especialista o en unidades de terapia intensiva, ¿sí? Entonces, muchos pacientes están en esta condición y parece que no se podría resolver. Pero hay pacientes, incluso estando en estadio 4, con el diagnóstico y el tratamiento oportuno, pues puede revertir esa encefalopatía hepática, ¿sí? Lo importante que deben saber es que, lo causado por la falla hepática, el edema cerebral en pacientes con encefalopatía grado 4, y es la causa más frecuente de muerte en falla hepática fulminante, ¿sí? Entonces, los pacientes tienen hipertensión sistólica, bradicardia, el tono muscular aumentado, puede haber posturas de descerebración, como ya he mencionado, ¿sí? La respuesta a la luz es ausente y puede haber hasta apnea, ¿sí? Es de mal pronóstico, por si acaso, ¿sí? Y en parte cardiovascular, lo que vemos es una disminución de la resistencia vascular periférica, de la presión arterial. El paciente siempre está con una circulación hiperdinamica, tienden a tener aumento de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco, ¿sí? Estos pacientes tienden a tener, pues obviamente, una deficiencia del sistema inmune. Hay una traslocación bacteriana a nivel del tubo digestivo y esto predispone a perpetúa la encefalopatía hepática. Es muy propenso a infecciones respiratorias e infecciones urinarias, tanto bacterianas, virales y micóticas, y resulta que la causa de muerte no vendría a ser tanto la falla hepática, sino severas infecciones por esto. Muere por sepsis, en otras palabras. Dentro del punto de vista metabólico, son pacientes que cursan con alcalosis respiratoria o metabólica, y si entra en sepsis y entra en shock séptico, pues obviamente estará presente la acidosis metabólica. Cursan con hipopotasemia, ¿sí? Esto puede ser también por uso de diuréticos, pero también está presente en los pacientes. Hay hiponatremia, ojo, hipoglicemia, ¿sí? Y el aliento hepático. Hemos hablado de alteración neurológica, de hiperbilirubinemias, alteración de las transaminasas, pero algo es muy importante y que nos va a indicar la severidad es la persistencia de la hipoglicemia, ¿sí? Podemos pedir una glicemia central y tener un valor de referencia e ir pidiendo pues cada tiempo, 6 horas, 4 horas, dependiendo de la condición del paciente. Y a veces son hipoglicemias que no pueden ser resueltas, no corregidas, y el paciente también tener un problema metabólico como causa de gravedad y de fallecimiento del paciente. Hay lesión renal aguda y ocurre hasta un 50% de los pacientes. ¿Por qué? El nitrógeno ureico, si se acuerdan de fisiología, depende de la función de la síntesis hepática, ¿no? Asociado a que existe una hipovolemia arterial efectiva. Hay necrosis tubular aguda, nefrotoxicidad, sepsis y algo que está, perdón por lo resumido, hacen un síndrome hepático renal. En cambio, la insuficiencia hepática crónica, que la conocemos todos, cirrosis, pues es la etapa final de una enfermedad del hígado, cuando la insuficiencia hepática es irreversible y el trasplante de hepático es necesario, ¿sí? En la insuficiencia hepática aguda también el trasplante de hepático es una opción. Si esta es fulminante,
y el paciente no responde a una medicación tradicional, ¿no? La etiología también toma en cuenta muchas de las que mencioné en la causa aguda, pero aquí son otras enfermedades muy frecuentes. Las hepatitis, hace algunas décadas eran muy poco frecuentes, probablemente porque no diagnosticábamos en forma oportuna, pero ahora con pacientes con VIH, donde la norma es pedir pues serología viral, se ha encontrado pues la asociación de hepatitis con VIH, etcétera, ¿no? No se olviden que son también enfermedades de transmisión sexual y por eso la presencia, ¿sí? Y que en un paciente con VIH pues no es favorable, la sobrevida es mucho más corta. Pero también es tratable, así que debe realizarse dentro de todo el mapeo para todo paciente con VIH, todos estos estudios, ¿no? Y la principal causa es alcoholismo crónico, ¿ya? Está de más decir que es países como el nuestro la causa frecuente. Y nosotros ya estamos entrando pues a lo que son las enfermedades metabólicas, ¿no? Estamos hablando de obesidad, dislipidemias, hipertensión, etcétera, ¿no? Y los pacientes tienden a tener hígado graso, que es lo que conocemos como estatosis hepática no alcohólica, ¿ya? Y ahora, vuelvo a decir, realizamos más estudios de los que se hacía décadas atrás y tenemos pues causas autoinmunes, ¿sí? Más frecuentes la hepatitis autoinmune en mujeres y colangitis esclerosante primaria en varones y cirrosis biliar primaria en ambos sexos. Y dentro de las enfermedades metabólicas, pues habíamos hablado de la enfermedad de Wilson, la hemocromatosis y deficiencia de alfa-1 antitripsina. Hepatitis autoinmune, como había mencionado, insuficiencia cardíaca en pacientes embarazadas que terminen haciendo una eclampsia, ¿sí? Y habíamos hablado de leucemia, metástasis, enfermedad de Wilson, etcétera. Estos son, para mencionarlos, menos frecuentes. Entonces, ¿qué pasa con el paciente? Pues va a empezar a tener deterioro del estado general, ¿no? Son pacientes que van perdiendo masa muscular, son adinámicos, ¿sí? Puede haber una ictericia no importante, son pacientes que tienen alteraciones circulatorias, si están con un proceso infeccioso pueden tener fiebre, el fetor hepático, trastornos endocrinos y, bueno, neuropsiquiátricos que habíamos conversado, con la presencia de encefalopatía, trastornos de coagulación, ascitis y edema. Entonces, estos son algo más de lo que habíamos mencionado en la insuficiencia hepática, ¿sí? En la insuficiencia hepática no hemos hablado de ascitis ni de edema, ¿sí? En cambio, del resto sí puede haber. Tienen alteraciones endócrinas, ya hablamos de la circulación hiperdinámica, ya habíamos hablado de lo que es el síndrome hepatorrenal anterior, pero aquí agregamos otro que es el síndrome hepatopulmonar. Y esto es una afección pulmonar a consecuencia del problema hepático crónico, ¿sí? Y que vendría a ser pues como un estadio final de los pacientes cirróticos. El diagnóstico es imagenológico, no hay muchos datos clínicos para llegar a ese diagnóstico y empezamos ya a ver estigmas de hepatopatía crónica, ¿no? Telangiectasias, eritema palmar, etcétera, etcétera, ¿no? Esto ya es gráficos conocidos de todo paciente con cirrosis, ¿sí? El diagnóstico, ¿cómo llegamos al diagnóstico de una falla hepática? Primero, de la falla hepática aguda, es que no tenga antecedentes hepáticos. Esa es la característica principal. Y el desarrollo, pues, progresivo de la ictericia y la encefalopatía, ¿sí? Estos dos van de la mano. Tiempo de coagulación, INR, o sea, tiempo de coagulación, tiempo de protrombina específicamente. Hay otros laboratorios de pruebas de coagulación, ¿sí? Pero tiene que tomarse en cuenta un parámetro en la que puedan hacerlo todos los días y hacerlo pues según las necesidades, que es el tiempo de protrombina,
y la presencia de hiperbilirrubinemia. La anamnesis es importante, como les había mencionado, sobre la ingesta de ciertos productos de medicamentos indicados por otras razones, automedicación, ¿sí? El uso de productos naturales, como mencioné, examen físico, obviamente, serologías. Aquí ya utilizamos otro tipo de pruebas que son de acceso más rápido, que es la ecografía abdominal y la tomografía cerebral. ¿Cuál es el objetivo de la tomografía cerebral? Probablemente, ¿sí? Casi siempre, no va a haber ninguna lesión observable en la tomografía, y la razón por la que se pide en un paciente con encefalopatía es para descartar otra causa de alteración neurológica del paciente, ¿sí? Si ustedes no tienen, casi la mayoría de los hospitales grandes sí tienen cuantificación de amonio, ¿sí? Pero si no tienen acceso a una tomografía cerebral simple, pues ayuda a descartar. Es decir, no podemos asegurar que el paciente tenga alteración neurológica por una encefalopatía, aunque nuestra sospecha diagnóstica por todos los datos, hiperbilirubinemia, tiempo de coagulación, algún antecedente nos guía ese diagnóstico, y no tenemos acceso a la prueba de amonio, podemos pedir una tomografía. ¿Por qué? Muchas veces el deterioro neurológico a corto tiempo no siempre es por la encefalopatía. Los pacientes, como dije, sea hepático, crónico agudo o perdón, tienen alteración de la memoria, alteración de su conducta, pueden caerse. Es más, estamos hablando de la ingesta de alcohol, es un paciente que puede tener un accidente, caerse, golpearse la cabeza y tener una hemorragia cerebral, ¿sí? Entonces, es importante descartar otra causa de su problema neurológico, porque hay pacientes que reciben la medicación para corregir la encefalopatía y no responde, y es porque tienen un problema cerebral de otra etiología, de otra causa, ¿sí? Más específicamente para la resonancia magnética, es pedida ya por el especialista. Y ojo, que la biopsia hepática, en caso de que no encontremos una etiología, ¿no?, evidente, sabemos que ha tenido una ingesta de paracetamol o otras causas, por ejemplo, entonces asumimos que la etiología sea esa, pero si, digamos, no encontramos la etiología, no es necesario hacer una biopsia, ¿sí? A no ser que este paciente tenga acceso inmediato o la posibilidad de hacerse un trasplante hepático, ¿sí? ¿Por qué? No se olviden que es un paciente en mal estado general, con trastornos de la coagulación, y que en vez de ser beneficioso, una biopsia hepática tiende a ser más, una causa más de hemorragia y causa de muerte. Pero si, digamos, estamos en un centro donde se realice pues trasplantes, una unidad hepática, obviamente pues sería necesario la biopsia, ¿sí? Las de gabinete son para descartar otras lesiones que pueden causar hiperbilirubinemias, ¿no? Presencia de cálculos, dilatación de la vía biliar, lesiones tumorales, ¿no?, a nivel hepático, tomografías para evaluar también no solamente lesiones tumorales, sino la presencia de estatosis hepática, aunque la ecografía abdominal es suficiente, pero podemos pedir una tomografía, la resonancia magnética para descartar hemangiomas, y este tipo de estudios es para estas causas que habíamos mencionado, como la colangitis esclerosante, y en caso de ictericia colestásica intrahepática, ¿sí? Estos son estudios para descartar la etiología, ¿sí?, para buscar otras causas de alteración o presencia de ictericia, como hemos hablado la anterior vez, que es muy variable, ¿no?, desde una ictericia prehepática, hepática y poshepática. Entonces, la encefalopatía hepática tiene factores precipitantes, ¿sí? Hemorragia digestiva,
alteraciones hidroelectrolíticas como la deshidratación por una diarrea, ¿sí? O persistencia de vómitos que llevan al paciente a la deshidratación y obviamente a la pérdida de electrolitos. El uso de diuréticos, puede ser que un paciente que recibe diuréticos por una enfermedad hepática crónica, como asitis, etcétera, pues el exceso, la dosis muy alta, por eso es que tiene que venir a sus controles, donde modificamos la medicación, puede desencadenar la insuficiencia renal, el estreñimiento, ¿sí? Es muy importante que todo paciente con hepatopatía crónica no esté estreñido. Infecciones de todo tipo, desde cutáneas, respiratorias, digestivas, urinarias, que es muy frecuente en los pacientes inmunocomprometidos, como son los pacientes cirróticos, ¿sí? Que haya tomado otro tipo de medicamentos, ¿no? Que haya sido ya operado con shoot portosistémicos, TIPS, ¿no? Las dietas hiperproteicas, es decir, un paciente con cirrosis tiene prohibido consumir carne de vaca, ¿sí? Solamente una vez por semana. ¿Y cómo hacemos para reemplazar las proteínas? Pues utilizamos proteínas vegetales en estos casos, ¿sí? Que tenga una lesión aguda sobre crónica o que el paciente cambie su tratamiento. Entonces, todas estas cosas, todas estas situaciones pueden desencadenar una encefalopatía hepática. Muy bien. Entonces, hasta aquí nomás. Muy bien. Entonces, el día viernes probablemente hablemos en un grupo solamente de síndrome histérico y en el otro hablemos tanto de síndrome histérico como insuficiencia hepática. Esta rotación hospitalaria es mucho más, o menos alumnos, la verdad. En la anterior rotación había más alumnos, entonces los seminarios podíamos realizarlo con ambos temas. Voy a tratar de que se hable un poquito más de encefalopatía, de insuficiencia hepática para que les quede bastante claro. Y yo sé que el tema ya lo han revisado antes de las vacaciones, pero lo vamos a revisar. ¿Listo? Si no hay alguna pregunta, nos vemos el día viernes.